Bienvenidos en una tarde calurosa. Iniciamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Los que aún sobrevivimos porque los otros están en vacaciones y merecidas. Liliana debe estar muy bronceada. ¿Usted qué opina, Duber? Sí, Nacho, ¿Será por ahí que sí? monta muchas fotos en su cuenta de Instagram, por allá en su tierra, en Granada. Ah, está en Granada. Está como que paseando por allá. Liliana, si nos está viendo en Granada. Yo no sé cuál será el producto típico allá, pero tráigalo. Que nos cuente. Lo que sea, pero que nos traiga, Nacho. Que nos traiga algún quesito, alguna arepa de chocolo, cualquier cosa así. Cualquier cosita. El detallito. Muy bien, que como siempre, bienvenidos a esta que es la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Hay veces como que las noticias también salen como a vacaciones, el país como que se detiene. Es verdad, Nacho, sí. Es impresionante porque en esta jornada, o en esta temporada, mejor dicho, de descanso, pues aquí también el canal y muchos canales detienen su operación, prácticamente la reducen a la mínima expresión hablando de Colombia. Y estos periodistas a veces salen a buscar noticias y ¿qué les ocurre? No hay nada. Pues, o sea, pero no muy a gatas. Qué bueno que se quedan en vacaciones la delincuencia durante todo el año, Ojalá. ¿no les parece? Pero lo paradójico, Nacho, es que muchas veces las malas noticias pues no faltan, las tragedias siempre hay. En noticias administrativas y políticas se reduce mucho, pero sí, también en el tema de orden público hay veces como que dice uno, ¿será que los delincuentes también sacaron vacaciones que No, pero no a pasa Coveñas nada? sí van, pues. Sí, A Coveñas sí van, a Cartagena, ¿no cree usted, Juli? sí, Nacho, pero sabe que a mí me parece esta época muy buena también porque es donde uno aprovecha como periodista para preguntarle a la gente qué piensa de la ciudad y qué ha pasado durante todos estos días, si están de acuerdo o no con lo que se viene haciendo, trabajando, y pues en esta ciudad sí que hay bastantes cosas por qué preguntar. Y desde una ciudad bien extraña, no la conozco, nunca la había escuchado, Javea, España. John Alexander Urrego Tobón, buen programa, gracias por aquí una señora, creo que sea doña Rocío. Nacho, salude. Doña Rocío, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cuenta? ¿Cómo está su familia? Me supongo muy bien. Bueno, Juanse López, Alberto Pacheco, buenas tardes a la mesa, desde Barranquilla. ¿Qué me iba a decir don Germán? No, Nacho, que Javea, pues que llaman desde Javeas. Javea, España. No conocía yo esa ciudad. Javea. Que nos escriban y nos den detalles, descripción. Don José Guillermo Henao, sí, ya eché la cantaleta a corregir todos estos, algunos errores que tenemos allá atrás, desde el año pasado los teníamos, por ahí, por ejemplo, nos dicen que Envigado se escribe con Sí. mayúscula inicial, nombre propio, tiene toda la razón, procederemos, ya que somos un medio de comunicación, debemos estar muy pendientes. Bueno, desde París, Juan G. López, bien por esa, hombre, uno en París, aquí pendiente. Bueno, don Germán Mendoza ayer, para no iniciar con noticias tórridas y sórdidas, arranquemos con esto del toro. ¿Qué pasó con un toro y en dónde? Pero también es como sórdido. Ah, bueno. Sí, señor. Es un toro, bueno, ayer teníamos listo el video, por tiempo no lo alcanzamos a pasar, seguramente algunas personas ya lo han visto, pero sí generó pánico, o sea, angustia, mucha gente decía es que el pánico lo sufrió el toro. Con esto de las corridas, Nacho, en Agua Azul, Casanare, pues se salió del ruedo el toro, ahí mató uno de los caballos y hasta la policía intervino, porque es que un toro de estos es un peligro, obviamente con esas astas o cuernos matan personas. Ha habido toreros que han muerto por una cornada de Estaba estas. estresado el pobre toro. Y estresado, claro, porque es que yo estoy de acuerdo con que se acabe esa práctica del toreo, no más con eso, ojalá con respeto a los que les gusta, se acabara con esto, pero al final tuvo que intervenir la policía, Nacho, y intervino de la peor forma que tenían que intervenir, es matando el toro a tiros. Ahí vamos a dejar un poquito el sonido para que la gente escuche el momento en que el policía interviene y tiene que someter al toro disparándole. ¡Ay! ¡La policía, toro! Le disparó el policía al toro porque estaba descontrolado. Un toro de esos, imagínense si causa temor dentro de un ruedo en una plaza de toros, pues cómo será un toro de estos. Yo no sé si se podrá hablar de desbocado, que se escape del ruedo y comience a generar pánico entre la gente. Y mucha gente, Nacho, cuando publicamos el video en Facebook decía, no, el que generó el pánico no fue el toro.
A él le generaron pánico por meterlo en un ruedo, por torearlo, por maltratarlo. Es verdad. Y al salir, pues él busca es para dónde huir, defenderse también. Me puso usted con inquietud. Me parece que usted la debería hacer, don Duber. ¿Cuál, Nacho? Deberían todas las estaciones de policía, o al menos las principales, tener estas armas para adormecer. Dardos. Sí. Sí, deberían Sí, tener dardos. armas, En lugar de- deberían tener como- Dardos tranquilizantes. Sí, deberían tener esas pistolas especiales o tal en todas las estaciones, porque aquí puede ser, allá fue un toro, aquí puede ser una vaca, Pero, un Nacho, aquí caballo. aquí pasó- Mira el cocodrilo que mostramos ayer, Incluso ¿para para qué los sacrificarlo si lo podríamos dormir? La policía debería tener, en las estaciones deberían tener eso. Pero se Nacho, me aquí ocurre. pasó hace más o menos 1 año y medio, no sé si lo recuerdan, yo les reportaba la noticia de un señor que iba conduciendo una jaula y tenía unos toros allí, pues sí, que los iba, sí. los llevaba. Al parecer iba como que a asegurar la puerta, se metió a la jaula en los toros, lo mató. Y el cuerpo del señor quedó allí dentro del vehículo. Para poder hacer la inspección judicial del cuerpo de esta persona, tuvieron que ir personas del área metropolitana, que son las encargadas y las expertas con todo el manejo pues, de animales, los durmieron con varios dardos para que pudieran hacer la Supondría inspección. yo que aquí en el zoológico Santa Fe hay. También, ¿sí? debe haber, sí. Oiga, hablando de zoológicos, Nacho, y pero le voy a decir Pepe, una cosa, pero un dardo lo debe tener en las estaciones principales, no es que cada estación de policía lo tenga, digo yo, propongo ese día para la policía, porque un perro bravo, la necesidad de sacrificarlo o de pronto Sí, es calmarlo verdad. y analizar la cosa, pues ahí queda la duda. Sí. Desde Italia, María C. Umaña, qué rico Italia, Germán, usted iba No, a Nacho, comentar. es que cada vez que menciona algunos temas me pica la lengua, porque es que mire, ¿por qué no le dispararon con un dardo tranquilizante? Sí, claro, pero ¿cuál iba a ser el destino del toro? ¿En el ruedo? Lo iban, no. lo iban a Sí, matar. también. Total, sí, 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 sí. señor. Obviamente no estamos de acuerdo con que le hayan disparado, sí que bueno los dardos. Aunque hay corridas donde no lo sacrifican finalmente. Claro, lo Ah, indultan, pues lo hubiéramos pero salvado al torito. sí, para llevarlo otra vez allá al Sí. ruedo para que igual lo mataran. Mire, los toros existen por algo. Esa es una raza creada, Nacho, acuérdese. Lo que dicen los expertos, antitaurinos, que son razas creadas para eso. Creadas hace 100 o 200 años. No sé, hay algún Porque los argumento toros que tienen hablan una de historia eso. bastante No, pero es que reciente. esos son toros de Lidia. Por eso. Sí, pero igual sienten. Yo digo que No, igual claro, son- claro, Bueno, claro. pienso que sí. eso es una especie que ha existido. Pero buena No, porque inquietud, alguna no me vez atrevo hicimos a un hablar. programa especial cuando existía en Caliente aquí, y los antitaurinos, algunos dicen que son razas creadas, así como esos perros de razas peligrosas, entonces hacen cruces, hacen experimentos y toda la cosa. Obviamente en alguna época existirían los toros bravos, pero a medida que va avanzando la genética y todo, van haciendo esos ensayos y generan esas razas que las crean para eso, para espectáculo. Me queda la duda porque es una cuestión de muchos años, Claro, mucha claro. historia y no sé si existía pues la... Bueno, en fin, en todo caso, pobre animalito, el alcalde de Medellín toma la determinación. Esto ha levantado muchas asperezas por los que les gustan los toros, los que no les gustan están contentos. Esto definitivamente pensaría yo que llegó a su final. En la ciudad de Medellín llegó a su final. En Bogotá se canceló. Se canceló la Volvió corrida. y se recuperó. No sé en qué estará esto. Lo que todo pasa lo es que que- pasa en la Es que ya Santa no hay María. tanta acogida como antes. o No, sea, y lo que pasa es que, llenan por como ejemplo, tal. ya tengo entendido que la Santa María es pública y rige pues lo que fallaron para los centros de espectáculos públicos. En el caso de Medellín, la mayoría, el 51% de la propiedad de esta Plaza de Toros de la Macarena es de un Pertenece, privado. sí, unos mexicanos. Entonces, por eso están en toda la potestad de decir a quién le prestan y a quién le alquilan la Plaza de Toros. Y en este caso, pues en consenso con el alcalde dijeron no la alquilamos, no la arrendamos y por eso no se hace el evento en la ciudad de Medellín. Bueno, señores, mucha información aquí, leyendo todo lo que nos dicen, la gente empieza a hablar, perversa las corridas de toros, entre tablas el toro le molesta, sí, definitivamente hay que pesar, pero entre otras, pues, o sea, esta es como la que vemos, porque las peleas de perros están en todo su También, auge, de gallos. absolutamente Las de gallos. ilícitas e ilegales. Las peleas de gallo, yo nunca le he podido encontrar, pues, como gracia a las peleas de Nacho. gallo. Y mueve muchísimo dinero. Uy, Sí, por nada más Dios. en estos días yo tengo un perro y salía ¿Puso a yo a pelear usted, pasearlo. Julián? No, imagínese que iba yo con mi perro normal tacita de té, ¿o qué? y me encontré, no, un perro grande, de raza grande, pero muy noble, y me encontré a un señor que venía con un pitbull y se me atravesó en el camino y me dijo,
Entonces, ¿me va a dar permiso o le suelto al perro? Y el señor lleva un pitbull. Entonces uno se pone a pensar en ese sentido, pues, ¿cuál es el control que se hace? La gente hoy en día es muy irresponsable con la tenencia de animales y realmente no los están educando para tenerlos como, digamos, miembros de sus familias, sino como atacantes. Claro. Y además porque es que en la mayoría de las ocasiones, digamos que estas personas que tienen las llamadas razas o mal llamadas razas peligrosas, pues finalmente yo creo que al que deberían de privar sería más fácil al dueño que a los perros, porque es que no son ellos los que se comportan, sino aprenden de las enseñanzas que les dan los tenedores. Nacho. Javea queda en la comunidad de Valencia, o sea, hacia el Mediterráneo. Cuénteme. Pues haber leído que en Alicante parece que ahí hay como... Ah, en Alicante, sí, Alicante. por eso. Un poquito Situado corrido. a la costa norte de la provincia de Alicante. Ah, bueno. Eso nos dicen por acá. Nacho, mire, aquí en la página de Ánimas Naturales, usted me puso a averiguar porque yo lo había leído ya, ellos hacen como una especie de recorrido por el origen de los toros bravos y hablan pues de que hace mucho tiempo existían, por supuesto, toros bravos, pero raza de lidia como tal, aquí está la pregunta que se hacen ellos describiendo este artículo, ¿existe la raza de lidia? La respuesta es sencillamente no, y podemos dar argumentos al respecto. Recordemos que para poder definir una raza se deben de cumplir 3 reglas y que si no se cumple, aunque sea una sola de ellas, no puede hablarse de raza, pues bien, el denominado ganado de lidia no cumple ninguna de las 3. Y explican cuáles son las 3 reglas que debería tener, como caracteres morfológicos, caracteres diferenciadores psicológicos que suponen la hipotética raza de lidia. No se conoce una descripción científica de los caracteres diferenciadores de la hipotética raza de lidia, es decir, ellos hacen un estudio de que eso no sería una raza, que escogían los toros más bravos de las razas que existían y a medida de que iba pasando el tiempo hacían los cruces, no se necesitaba tener muchos conocimientos de genética en esa época, simplemente hacían los cruces para generar cada vez, digamos que toros más bravos, que al final realmente resultó una raza creada y ya con los avances tecnológicos, por supuesto, ya hay más manipulación y generan estos toros de lidia, pero que exista una raza de lidia, según Anima Naturalis, no. Queda absolutamente anotado. No me gusta. Pues, definitivamente, respetando. terrible. Aquí me dicen, por ejemplo, las de Manizales son un éxito, lleno total, reservan en Andalucía, son un éxito. Al que le gusta, bien. Ojalá que no sacrificaran al animalito. Dicen por ahí que después el animalito no sirve para nada. No, por algo está aquí. Bueno, señores, Yasmín Ovalle, ¿usted qué me quiere contar? Ah, bueno, me preguntaba por aquí un televidente que cuándo vamos a hablar del fiscal, ¿mañana? El jueves. El jueves. Perfecto, porque todavía tenemos muchos profesionales en vacaciones y hay que ir ajustándolos a ver cómo nos traemos. Entonces, el jueves hablaremos sobre el tema del fiscal. ¿Qué opinamos desde Antioquia? Y aparte, ya que toca el tema del fiscal, pues le comento, Nacho, que vuelven a través de las redes sociales este grupo que convocó a nivel nacional sobre la manifestación que se hizo el pasado viernes, pues vuelven y convocan a un segundo plantón para este viernes 17 de enero a las 6 de la tarde, nuevamente en las plazas principales, en las sedes de la Fiscalía, también en los consulados y en las embajadas para manifestar la indignación frente a todavía la postura pues que tiene el fiscal que no renuncia. Entonces va a estar bastante interesante el programa del jueves porque finalmente lo que estamos viendo es si están de acuerdo o no o si les genera indignación el hecho de que el fiscal general de la Nación no renuncie todavía. Tiene su sombra, debería renunciar. Claro que sí. Tiene su sombra, renuncie, fiscal. Es en mejor. verdad que sí. ¿Sabe qué es lo que pasa, Tiene su Nacho? sombra, no haga más, renuncia, un pasito a un lado, usted ya está por encima del bien y del mal, debe estar jubilado, ya tranquilo, renuncie. ¿Sabe qué es lo que pasa en este país, Nacho? Y yo el otro día escribía por ahí en una red social que los peruanos hace rato nos están dando ejemplo en varias cosas. Allá presidentes tienen que irse, expresidentes en la cárcel, o sea, allá no hay intocables. Y eso ahora Nada más con ese referendo que... pasarán cosas, por supuesto, como en todos los países, hay dificultades, pero al menos en algunas cosas nos han dado ejemplo los peruanos. También hemos visto algo en Ecuador y hasta en Venezuela en alguna época, ahora no, pero en alguna época, acuérdese del cacerolazo de Carlos Andrés Pérez y todas esas cosas, pero voy a ir un poquito más allá con lo de eso de las renuncias, Nacho. No todo tiene que ser jurídico y a veces... No, también es ético. Ético. Aquí en Colombia, lamentablemente, ese tema ético le resbala a los funcionarios, a los líderes políticos, a todo el mundo.
Aquí si no le demuestran ni casi con video que se vea que está cometiendo el delito, así haya muchos indicios y haya muchos asomos de irregularidades, la gente no renuncia. Aquí se atornillan a los cargos porque creen que tienen el derecho de hacerlo, porque lo ético no les importa. Hemos visto ejemplos, Nacho, en muchos países de que algún primer ministro, algún funcionario, alguien de alto nivel, que se le descubre algún asomo de duda en su actuar, inmediatamente lo que hace es apartarse del cargo para no entorpecer las investigaciones, se van. Y si es posible no regresan y no se ponen a hacer shows y a decir que son persecuciones y toda la cosa y a atacar a otros y a buscar distraer la atención para salir limpios. Nacho, eso de lo ético debería ser tan importante como lo jurídico en este país, pero lamentablemente no. Aquí están y aquí se quedan, como decía un expresidente alguna vez, y se quedó. Y hay corrupción y mueven todos los hilos para lograr quedarse y algunos tienen ese fuero de que son investigados por esa famosa comisión de acusación que la han bautizado comisión de absolución. Es decir, lo ético aquí a estos personajes cuestionados les resbala. El señor fiscal Chávarri en Perú, con la presión de la gente y con la presión del mismo gobierno, le tocó irse. Le tocó hacerse a un lado para no entorpecer precisamente las investigaciones. Había despedido a 2 fiscales que estaban investigando lo de Odebrecht, porque ese tema está en toda América Latina y en todo el mundo. Aquí no. El fiscal nuestro, con ciertos intereses ahí, con un grupo económico que tiene que ver con Odebrecht, conociendo el tema, se presentó como ternado a la fiscalía, ternado por el presidente Juan Manuel Santos. Y ahorita le muestro un trino, Nacho, o una entrevista que dio Marta Lucía Ramírez sobre el tema del fiscal, que me pareció muy curioso que quisiéramos que lo analizáramos aquí, y el señor se queda. Y no pasa nada, y sigue insistiendo, la gente no quiere. Hubo manifestaciones, Nacho, hubo protestas, y habrá gente que lo defienda, por supuesto, y no podemos decir que vamos a condenar a una persona sin que lo hayan juzgado, pero lo que le pedimos a estos funcionarios, a estas personas que deben dar ejemplo, es que se aparten, y si después se determina que no hubo nada, pues está bien, pero no, hacen lo que sea para quedarse. Si usted me permite, le muestro la entrevista de una vez. Vamos a mostrar, si es tan amable Laurita, la entrevista que le concedió a la W la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ellos transcribieron en un trino en Twitter lo que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decía. Aquí está, la voy a leer. Nos preocupan todos los ataques al fiscal. La fiscalía es hoy totalmente distinta a la del gobierno anterior. Está luchando contra toda la criminalidad y firma Marta Lucía Ramírez. Eso fue lo que dijo en la entrevista en la W. Me parece muy curioso, Nacho, que es que el fiscal general de la Nación, en el gobierno anterior, sí, no en todo, pero en una parte del gobierno anterior, era Néstor Humberto Martínez. Sí, señor. Se cambió de gobierno y ya el fiscal sí es bueno. Entonces, y antes estaba Iguarán, si no estoy mal, y era terrible Iguarán para ellos. Entonces, no podemos cambiar de gobierno y pensar que las mismas personas se vuelven cuestionadas y ahora son buenas porque simplemente cambiamos de gobierno. No, eso no se trata de atacar, y no tratamos de atacar a uno u otro gobierno. Simplemente, si hay una persona cuestionada, Nacho, debería apartarse del cargo y dejar que las investigaciones fluyan. ¿Sabe qué, Germán? Ahora que tocaban el tema del ejemplo que nos da Perú, precisamente la renuncia que se da con el fiscal, digamos que tomó un mayor impulso una vez fue votada en ese país, en Perú, en noviembre del año pasado, la consulta anticorrupción, que allá sí funcionó, la votaron la gran mayoría de los peruanos, y que finalmente esto fue otro de los empujones que le dieron a la fiscalía de ese país para que renunciara, para que se alejara del cargo, precisamente por la destitución que él hizo de los 2 fiscales anteriores. Nacho, yo quisiera responder aquí un comentario que hace José Guillermo Henao Jaramillo. Mire, estamos hablando del fiscal, estamos hablando de ética y todas esas cosas. Lo del tema de Petro, claro que sí, que necesitamos que se sepa qué pasó ahí. También. Por supuesto, es que aquí no estamos defendiendo a nadie, pero sí quiero salir a aclarar que cuando se habló de una cuenta secreta en el Vaticano del expresidente Juan Manuel Santos, el Vaticano salió a desmentir al que publicó la noticia, que es el señor Gustavo Rugeles, que resultó denunciado otra vez por violencia intrafamiliar de su pareja, que la golpea el señor.
desmintió y catalogó el Vaticano como una fake news, una noticia falsa, esto del dinero de Juan Manuel Santos. Yo no estoy defendiendo a Juan Manuel Santos, no conozco a ese señor, lo entrevisté una vez en mi vida y no sé nada más de él y ya se fue, siquiera, nada que ver. Pero simplemente es que la noticia ya fue desmentida. No es cierto que ningún expresidente de Colombia ni de alguna región tenga dinero en el Vaticano. Eso fue desmentido por el propio Vaticano, inclusive llamaron ignorante a la persona que publicó esa noticia. Bueno, señores, yo sigo con mis saludos. Desde Costa Rica, Jaime Torres. Desde Andes, Wilson Gamboa. Gracias a todos ustedes por vernos. Y poco a poco iremos viendo qué opinamos aquí en la región de todos estos temas. Traeremos especialistas para hablar del fiscal. Lo otro, pues, lo de Santos, ya es todo especulación, que tiene plata, que esto, que una casa de yo no sé cuántos millones en Inglaterra, en fin, una cantidad de especulaciones sin comprobar, fake news, como decimos nosotros. No nos gusta meternos por ese lindero hasta que no se comprueben. Seguiremos con el ánimo de ver cómo nosotros los antioqueños estamos viendo el país y lo que ocurre, entre otros. ¿Usted qué tiene para contarme, Julián? Nacho, mire, yo le cuento a usted a todos los evidentes detalles de lo que será mañana el cierre de la compuerta número 2 allá en Hidroituango. Pues resulta que serán 2.155 personas las que estarán atentas a este cierre, estarán verificando desde diferentes puntos y pues controles todo lo que va a pasar allí. El primer puesto de mando unificado se va a instalar a las 3 de la mañana, el segundo a las 5, que ese será nacional, el primero será departamental, y a las 6 se hace ese cierre de esa compuerta. Y precisamente nosotros tenemos a alguien allá. Precisamente allá. Miguel Ángel lo tenemos desde Hidroituango. Miguel Ángel. Nacho, compañeros, muy buenas tardes. Los saludo en este momento desde el proyecto Hidroituango, donde mañana a las 6 de la mañana se realizará el cierre de la compuerta número 2 de captación del proyecto Hidroituango. El vicepresidente de negocios de EPM, John Maya, explicó aspectos técnicos importantes de este procedimiento. Inicialmente confirmó que este procedimiento podría tardar entre 12 minutos y 2 horas aproximadamente. Además, que la compuerta número 2 tiene un diámetro de 7 metros de largo por 5 de ancho y además 80 centímetros de grosor y 85 toneladas de peso. Este procedimiento estará acompañado de una grúa de 300 toneladas de peso que estará sujetando la compuerta por si surge algún movimiento de imprevisto. De igual manera, 1.000 personas serán evacuadas de la obra y podrán regresar 48 horas después. EPM también confirmó que los municipios aguas abajo se dispondrán de 120 socorristas de la Defensa Civil y 2 helicópteros, uno de ellos medicalizado por si ocurre cualquier emergencia. Por otra parte, le cuento, Nacho y compañeros, que el gobernador Luis Pérez Gutiérrez dijo que están estudiando junto al DAPAR contratar un nuevo estudio que dé cuenta de las causas de la socavación encontrada en un túnel que va hacia Casa de Máquinas, y confirmó que si este nuevo estudio se realizaría, se estaría entregando resultados en 20 días aproximadamente. Nacho, compañeros, esta es la información desde Hidroituango. Sigan ustedes con más Nos Cogió la Noche. Bueno, Miguel Ángel, entre otras, dentro de poco estará transmitiendo por Instagram, gracias a Nos Cogió la Noche, la rueda de prensa que se va a transmitir. Y más adelante tendremos apartes de lo que van a decir las diferentes personas que trabajan en EPM. Y hablando de nuestro gobernador de Antioquia, explíqueme una cosa, el gobernador está hablando de seguridad en parque y Germán y yo no entendíamos, o sea, ¿qué tiene que ver el gobernador con la seguridad, por ejemplo, del Parque Lleras? O el Botero, o el Parque Bolívar. Cuéntenos un poco de esto, hombre, del que nos quedamos como intrigados. Pues mire, Nacho, todo se dio al finalizar el Consejo de Seguridad, que se adelanta todos los martes, como es costumbre, en el piso 12 de la Gobernación. Salió el gobernador y dijo que iba a nombrar unos capitanes en algunos de los parques de la ciudad, porque ya eran muchas las quejas por parte de la ciudadanía, donde decían que no aguantaban los atracos, las ventas de estupefacientes, y que la gente no tenía dónde ni a quién quejarse. Entonces, que iba a nombrar unos capitanes para que estuvieran allí en unos carros eléctricos o en algún lugar recibiendo las quejas de los ciudadanos. Ustedes me preguntan, ¿y por qué el gobernador de Antioquia, hablando de los parques, el Lleras, el Parque Bolívar, el Parque Botero, si eso es jurisdicción del alcalde de Medellín? Pues resulta, Nacho, que esto se analizó es porque están en empalme en ese momento el que era comandante de la Policía Metropolitana, el general Óscar Gómez Heredia, está empalmando su cargo con el comandante de la Región 6,
que es Antioquia, Córdoba y Chocó, y entonces el gobernador le pidió que por favor, que él, tan conocedor del tema de Medellín, que por favor le dijera qué se estaba haciendo en estos parques donde había tanta queja, a lo que el comandante le respondió pues que habían unas cámaras de seguridad que en los próximos meses iban a instalar de detección facial para identificar quiénes eran los delincuentes que estaban robando allí con cosquilleo o con trata de personas, pero que mientras llegaba esto se podía apoyar desde la gobernación con los capitanes. Es más por tema de logística que se hace desde la gobernación. ¿Sabe que me decía en estos días un comerciante del Parque Lleras que lo que de pronto deberían hacer, y todo el mundo opina en este sentido, y quién más para conocer de seguridad y de qué hacer que la policía, porque tienen una experiencia adquirida de muchos años, pero me decía, aquí el problema es que los traen, se nos quedan estos agentes 4, 5, 6 meses, y a los 6 meses ya están corrompidos, a los 6 meses ya están recibiendo su vacunita, ya saben cuál es la persona de la tercera edad, porque está detectado personas de la tercera edad, van, páseme la droguita, van y van con su cajita de chicle y la entrega, está absolutamente, todo el mundo lo sabe. ¿Será que llegó el momento de poner tal vez como algún cuerpo especial o unas personas absolutamente bien pagadas de la policía para que no las corrompan? ¿O será que hay que dejarlas 15 días aquí, sáquelos de ahí, meta otros 15 días? O sea, hay que inventarse algo porque entonces, ¿cómo es que dice por ahí el dicho? ¿Cuál de todos? Yo no sé quién. O sea, guerra avisada, no mata soldados. Pero Nacho, mire. Entonces, cuando ellos ven que llega la policía, están avisaditos, se esconden, cambian su operación y esperan a que se vayan. Se van y vuelve, arranca la operación. Nacho, pero es que el agua sucia siempre se le echa de pronto al rango más bajo de la policía, a los patrulleros, a los intendentes, pero Nacho, uno hablando muchas veces con los patrulleros, que son los que están en más contacto con la gente, dice, bueno, uno trata de hacer bien su trabajo, pero es que hay veces las órdenes las recibe desde arriba, y desde los oficiales, que hay veces están corrompidos, dice, o deja pasar esto, lo deja pasar, o no me requise aquel carro, o no vaya a aquella parte, y como esto es algo jerárquico, pues, ¿qué tiene que hacer el patrullero? Cumplir la orden que le dio el comandante de estación, que le dio el comandante de distrito. Entonces, Nacho, siempre señalamos como a los de abajo, pero el problema creo que está en los de arriba, y la corrupción está más alta que la parte de abajo. Y ahí le dejo esa inquietud. Bueno, y los que les gusten los debates, las peleas, pues nuestro amigo Andrés Castañeda siempre tan incisivo. Aquí ya alborotó en Facebook, para que sepan, pueden ingresar a Facebook y se van pegando desde la garrotera con nuestro amigo chavista. Nacho, ahorita le cuento un temita político que está generando ahí como resquemor con un tema de unas campañas. Ahorita no. Ya. Ya mismo, señor. Ah, bueno, le voy a mostrar. Mire, voy a mostrar no porque no tengo imágenes, pero le voy a leer. Hay una campaña política que fue inscrita en el noviembre de 2018 para la alcaldía de Medellín, de Luis Bernardo Vélez, que era hasta hace poco secretario de Inclusión Social de Medellín. Me estuvo llamando el viernes, le tengo que responder a don Luis Bernardo. Exactamente. Entonces, el eslogan de la campaña del señor Luis Bernardo Vélez es oportunidades con seguridad. ¿Cuál es el lío? Pues resulta que mañana va a inscribir su candidatura o va a inscribir, digamos que el movimiento para recoger firmas, el señor Juan Carlos Vélez. Qué coincidencia que todos tienen el mismo apellido, Juan Carlos Vélez Uribe, que ya había sido candidato a la alcaldía de Medellín. ¿Y cuál es el asunto? Que él tiene un eslogan que se llama seguridad y oportunidades. Pues están hablando desde la campaña de Luis Bernardo Vélez que le huele a plagio de la campaña de Juan Carlos Vélez el eslogan, porque ellos ya lo habían escrito, decía oportunidades con seguridad, y ahora aparece seguridad y oportunidades, pues muy parecido el tema, igualito, entonces eso va a generar campañas. Ahí están agarrados los dos, no ha inscrito todavía el comité para recoger las firmas Juan Carlos Vélez, lo hará mañana. Pero este señor Luis Bernardo Vélez, que fue mucho tiempo concejal, luego secretario de Inclusión, pues ya lo había hecho en noviembre de 2018 y él dice, venga, que tenemos aquí como los derechos de autor y nos están plagiando el eslogan de la campaña. Pero eso es también estrategia política, Nacho. No, se movió. Esto ya, es un ajedrez, arrancó rápido. Y hasta el último momento, si no lo ha inscrito, ahí no hay nada. Hasta el primero que le inscriba es el que queda con el nombre porque así le inscribió. Usted tiene un trino polémico hoy de la vicepresidenta Marta Lucía. Sí, señor. También hay otro trino polémico del expresidente Uribe.
también respaldando al fiscal, dando pues mete la mano en el fuego casi que por el fiscal, dos trinos bastante interesantes, pero el de la vicepresidenta es bien interesante. Es interesante, Nacho, porque se mete con nosotros, con los periodistas. Mire, si lo podemos mostrar, ella publicó en su cuenta de Twitter esto. ¿Cómo haremos para que nuestros periodistas asimilen que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela? Si un dictador suelo se pusiera en la banda presidencial de Colombia, eso jamás le daría la condición de presidente de los colombianos. Y abajo pone la imagen del canal Caracol, donde están mostrando una noticia que tiene que ver con Nicolás Maduro y lo marcan como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ¿Por qué generó polémica? Por supuesto, los periodistas inmediatamente salen a revirar y yo escuchaba a Yolanda Ruiz diciendo: ya se lo dijimos aquí al presidente Santos en su momento, que también quería decirnos cómo hacer periodismo. Usted, Santos, es presidente, hágalo de esa presidencia y nosotros somos periodistas, déjenos lo del periodismo a nosotros. Y le decía, vicepresidenta, le decimos lo mismo. Y muchos periodistas se quejaron de digamos que de estas lecciones de periodismo que nos está dando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y mire, yo creo que nosotros, Nacho, no estamos llamados a venir aquí a calificar a alguien de dictador o no dictador. Pueda que lo pensemos, sí, hay una dictadura en Venezuela, pero cuando vamos a poner en un noticiero no podemos decir Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, sí, porque es... Y por ejemplo, si ocurriera algo en Colombia, no nos gustaría que un país vecino nos pusiera fulano de tal dictador de Colombia. Yo creo que ese es el criterio de cada periodista. No, pero es que estamos hablando de un medio de comunicación, un noticiero que no puede salir a hacer eso. Es que los periodistas no estamos llamados para calificar a un presidente de una u otra manera. Además, yo sí lo califico, dictador. Pero yo lo califico, pero finalmente las elecciones se hicieron, aunque fueron para muchos países fueron ilegítimas, sí, porque fue básicamente Nacho, eso, pero fueron unas elecciones presidenciales y él fue el presidente y es el presidente. Nacho, pero mire, acordémonos entonces Videla en Argentina, sí, y entonces Pinochet en Chile, sí, y hasta por allá Leonidas Trujillo en República Dominicana y Franco en España y Mussolini en Italia, entonces ellos no aparecían ahí, póngame dictador. No, la gente sabía que podían ser o no dictadores, pero a la hora de en un noticiero que está dando una información, marcar el crédito, digo yo, poner el crédito allí, el señor, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó hace días, pues a mí me parece que es que hasta se puede ganar. Pero deberían, porque es que es mucho formalismo. No sé. El periodista está para decir las verdades y si le parece que pero dígame una cosa, supongamos que aquí... Para mí es un dictador. Pero supongamos que aquí en Colombia tuviéramos un dictador suelo, como dice la vicepresidenta, y hacemos el noticiero de Cosmovisión. ¿Usted pondría allí como director del noticiero el presidente... dictador suelo. Dover Cano, dictador suelo de Colombia? No lo pondrían, ¿sabe por qué? Porque el otro día le cierran el canal. Sí, acá en Colombia lo harían así como lo hacen en Venezuela. Es que estamos en Colombia y lo podemos llamar. No polémica, y lo que sí es cierto es que presidente es hasta la fecha. ¿Listo? Sí, señor. Mal o bien, pero eso es la dignidad que tiene. Claro, y no nos gusta. Robado o no robado, ilegal o ilegal, pero esa es la dignidad que tiene. Y aclaremos, no nos gusta, Estamos de acuerdo con eso. Pero lamentablemente es el presidente. Entonces, tendría uno que marcar. Hoy la noticia, usted vio, de este violador en serie. Claro, el depredador sexual que capturaron acá, Nacho. ¿Y por qué no me había contado nada, hombre? Nacho, cuéntale a los televidentes, se grabó con menores de edad en redes. Nacho, mire, el hombre fue capturado ayer en la tarde. Tiene delitos, está sindicado de haber abusado de 3 menores entre 8 y 10 años de edad en hechos ocurridos en Bello Oriente, acá en la ciudad de Medellín, en Manrique. Pues el hombre, según indican las autoridades, lo que hacía era que se llevaba a las niñas desde los colegios en una moto y los llevaba para su casa y allá abusaba de ellas, las grababa y luego distribuía el material pornográfico a través de diferentes redes sociales y luego les ofrecía 2.000 pesos o 3.000 pesos o dulces para que los niños no dijeran nada. Este hombre fue capturado y enviado a la cárcel, lo vi un juzgado de Medellín, lo envió justamente a la cárcel, porque existen 3 denuncias formales, existen 3 casos con indicio, pero al momento de realizar el allanamiento, allí en la vivienda de este hombre se le encontró material pornográfico de por lo menos 15 menores de edad. Por Dios.
Vámonos con los líderes sociales, Yasmín. Sí, señor. Vea, le comento, Nacho, que ahora, antes, cuando se empezaron a presentar todos los asesinatos, se manifestaban incluso las versiones que eran líos de faldas, que no eran sistemáticos, pero ahora el pronunciamiento que dio la ONU a través de Carlos Ruiz, que es el jefe de la misión de la ONU para Colombia, manifestó que sí hay sistematicidad y le presentó al presidente Iván Duque que finalmente debe reconocer que hay un grave riesgo para todos los líderes sociales porque se está presentando los asesinatos desmedidos. El año pasado se presentaron 7 asesinatos cada 10 días. Este año, con información de Indepaz y la Defensoría del Pueblo, manifiestan que en el 2019 se está presentando un asesinato de un líder social por día. Finalmente, desde el 2016 se tiene una cifra de 431 asesinatos, líderes asesinados en Colombia hasta el 2018. Sumando los 7 que van en el corrido de año, son 438 líderes asesinados, y la mayoría de estos son reclamantes de tierra, son defensores de derechos humanos de la comunidad LGTBI, y también incluso hay caben algunos que son excombatientes de las FARC, y que finalmente pues ellos manifiestan que es necesario que se tome una medida pronta para la protección de estos líderes. Sin embargo, desde la Presidencia de la República manifiestan que hay 4.300 líderes en Colombia protegidos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes. Vamos a hablar de economía en nuestro país. ¿Qué nos depara este año después de esa fallida reforma? Ya volvemos. Bueno, trajimos como invitado al profesor Alejandro Torres, profesor del Departamento de Economía en EAFIT, y vamos a hablar un poco de este año. Profesor, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Saludo a usted, a toda la mesa, a los televidentes y un feliz 2019, ojalá. Ojalá. Después lo matizamos. Nos lo puso en duda. Ojalá. Mire, lo hablamos en esta pausa usted y yo, y hay veces pensamos que la situación económica por la que podríamos pasar este año, pues puede ser de este gobierno o podría ser de manejos políticos. Pero desafortunadamente usted me decía, no, es que a Colombia lo va a afectar el mundo. No el mundo afecta a Colombia, no, o sea, va a ser una cosa al revés. Explíquenos esto. Sí, yo creo que las perspectivas del 2019 van a estar muy condicionadas por lo que vamos a ver en el resto del mundo. Creo que los datos de la economía colombiana a final de año, a final de 2018, terminaron siendo incluso un poquito mejores de lo que los analistas esperábamos. Hubo recuperación de la industria, se está recuperando la confianza de los consumidores, el PIB creció un poquito por encima de lo que esperábamos, y eso son buenas noticias, digamos, en términos del entorno nacional. El problema es que el entorno internacional va a estar muy complejo para este año, y obviamente pues Colombia hace parte de este mundo globalizado, y las presiones que vamos a tener en diferentes frentes y en diferentes regiones definitivamente van a condicionar finalmente lo que nos vaya a pasar. ¿Cuáles serían esas presiones para que la economía mundial llegue a afectar a Colombia? El precio del barril, los commodities o una China peleando con Estados Unidos. ¿Qué podría afectar a un país que tiene una balanza comercial absolutamente desfavorable? Importamos más de lo que exportamos. Aquí exportamos 3 bultos de café, un poquitico de petróleo. Y el resto lo traemos. Y el resto lo traemos. Ya traemos arroz, traemos sorgo, cebada, maíz, traemos una cantidad de cosas que nos puede afectar. Si nosotros... ¿Cuáles son como los riesgos que se han identificado a nivel global y que obviamente nos pueden afectar a nosotros en la medida que se vayan materializando, en la medida que se vayan volviendo realidad, porque hasta ahora simplemente son posibilidades? El primero está muy condicionado a Estados Unidos. Estados Unidos es la economía que más influye en el desempeño de la economía colombiana. ¿Cuáles son los riesgos que hay en Estados Unidos? Que hay algunos analistas que están diciendo que Estados Unidos se puede ir a recesión este año. Si Estados Unidos se va a recesionar este año, es decir, si Estados Unidos deja de crecer... ¿Este o por el 2020? ¿Usted creería que es este año? Hay algunos que dicen que desde ahora. Uy, rápido. Entonces,
Si Estados Unidos se va a recesión desde este año, lo que vamos a tener es que nuestro principal socio comercial no va a tener plata para comprar y no le vamos a poder vender. ¿Y por qué ese sería Estados café Unidos a y una ese recesión? petróleo. Por China. Hay muchas volatilidades, la economía está creciendo mucho, ya está creciendo por encima de lo que podría estar creciendo. ¿Otra burbuja o qué? Y entonces hay algunos que dicen que ya se nos va a reventar esa burbuja, hay algunos que ya están pronosticando burbuja 2020, 2019, los más pesimistas. El mercado, el Wall Street, que es el mercado principal financiero, está demasiado volátil. Tenemos unas caídas, a final de año tuvimos unas caídas impresionantes en ese mercado. La guerra comercial con China sigue siendo un riesgo latente. El problema de déficit fiscal que está enfrentando es importante para Estados Unidos. La Reserva Federal tiene que subir tasas de interés, de pronto no las va a subir al ritmo que se esperaba inicialmente que lo iba a hacer, pero este año va a ser un año de subir tasas de interés y eso lo que va a configurar finalmente es un escenario donde Estados Unidos, en el mejor de los casos, va a tener un ritmo de crecimiento menor al que se estaría esperando inicialmente. O sea, usted lo que nos dice aquí a la mesa de trabajo y a nuestros televidentes es, el mundo sigue dependiendo de la economía norteamericana. Completamente. Y parte de O sea, la esos guerra... gringos gastan porque sí o gastan porque no. Y parte de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos no es tanto una guerra comercial, es una guerra política, es una guerra estratégica. El poder económico puede estar moviéndose hacia China. Venga, y pero, lo que quiere Estados Unidos es mantener ese poder bloqueando el desarrollo. Pero y hay el una cosa, crecimiento chino. y explíqueme, y les cuento a ustedes, o sea, China es muy fregado, en el fondo. ¿Por qué? China, por ejemplo, a nivel de tecnología, no, señores norteamericanos, ustedes no me meten, yo tengo mi propio navegador, a mí no me traiga Google, a mí no me traiga a WhatsApp, a mí no, ellos tienen toda su historia diseñada y en ese campo hacen muchas cosas. Es decir, si China entrara en una recesión, ¿no afectaría al mundo? Sí, especialmente emergentes. A emergentes. A los que le vendemos el petróleo, el a los que les zinc, vendemos el café. metal, sí, a esos. Y ese es el segundo riesgo macroeconómico que se puede materializar en el 2019. El precio del petróleo, ya lo hemos visto, es determinante para el comportamiento de la economía colombiana, no solamente en términos de crecimiento económico, sino en generación de ingresos para el gobierno y, por tanto, para gasto público. Si China disminuye su ritmo de crecimiento, lo que estamos diciendo es que vamos a tener una menor demanda por petróleo, una menor demanda por bienes primarios que son los que producimos nosotros, y esa menor demanda se nos caen los precios. Entonces ese es el segundo riesgo que se nos puede materializar. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué está pensando o cuál es el asunto con China? Tiene una discusión, tiene una pelea fuerte con Estados Unidos en términos de barreras comerciales. Es el único que le puede jugar en este momento casi que de tú a Estados Unidos, porque entonces Trump le pone unos aranceles y ellos responden también con otros aranceles y esto es lo que se ha venido escalando. Y la tensión es si van a negociar o si finalmente van a decirnos vamos a ir a una guerra comercial que termina afectando el desempeño económico global. Las estimaciones que están dando Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, es que muy probablemente lo que vamos a ver es que el mundo va a crecer menos de lo que vuelvo y se lo traigo a Colombia. Colombia lo que exporta a China es nada. Aquí todo lo traemos de China. Pero, o sea, el desbalance comercial es impresionante. ¿En qué nos afectaría a nosotros que China, qué nos está comprando China? ¿Petróleo? No. ¿Commodity? No. Aguacates, ahí me están bregando a mandar el primer plan de aguacates, que el aguacate pues, supuestamente iba a ser la gran panacea y no es tanta la panacea porque ya todo el mundo está produciendo eso. Sí, pero en el precio sí, puede que yo le venda mi petróleo a Estados Unidos y no a China, pero si China deja de comprar petróleo en el mundo, lo que vamos a tener es que el precio va a caer. Ah, muy bien, nos afecta por ese lado. No nos afecta necesariamente por la relación, por la cantidad que le vendemos a Estados Unidos, pero sí por el precio, porque uno de los problemas que tenemos en lo que nosotros producimos, en lo que llamamos técnicamente commodities o bienes primarios, bienes que son extraídos básicamente de la tierra y exportados, es que nosotros no ponemos los precios. Los precios los pone el resto del mundo. No es como cuando yo produzco manufactura o cuando yo produzco industria, que yo puedo mover el precio porque depende de mi producción. Bueno, y a mí se me ocurre acá una duda. ¿Y qué mirada puede hacer uno del tema del contrabando? Porque sabemos que China es uno de los países que más contrabando trae a Colombia de otros países.
Ahí hay un contrabando técnico que, por ejemplo, para los textileros, ellos han sido muy insistentes en eso. Nosotros nos podemos volver más competitivos, podemos reformar nuestras plantas, podemos traer nueva tecnología, pero si al final del día lo que pasa es que gran parte del contrabando técnico está entrando, se está vendiendo más barato, pues nosotros no vamos a ser capaces de competir con eso. No porque en un terreno justo ellos sean mejores que nosotros, sino porque se están aprovechando del contrabando, y por eso el llamado a que ese tipo de medidas se endurezcan, medidas contra el contrabando, medidas que limiten, digamos, ese tipo de mercancías que entren infringiendo lo que sería un terreno justo de juego, tanto para los productores nacionales como para los internacionales. Póngame más empanicado. Don Edmundo Ponzi Di Fraud. Nacho, pregúntele al economista, que es excelente, ¿cuántas reservas de oro, plata, petróleo tiene Colombia? O sea, ¿Colombia va a poder seguir viendo commodities? ¿Y por cuánto tiempo? Uno de los problemas que tiene Colombia, y esta es una discusión muy fuerte entre los economistas a nivel técnico, hay algunos economistas que dicen, ¿por qué no vivimos del petróleo? Pues es que yo tengo petróleo, vendo petróleo, puedo vivir de eso y comprar el resto. ¿Por qué tengo que pensar en comprar carros o en producir carros? Uno de los problemas importantes que tiene Colombia es que nosotros dependemos del petróleo, pero no tenemos petróleo. Ese es el problema principal. Las reservas comprobadas de petróleo... Los 900.000 barriles que hacemos diariamente... Los estamos sacando, los estamos produciendo... Es una agüita tibia. Pero en 5 años... No da ni para años, sostener, ni da para... Exacto. Entonces, si nosotros tenemos petróleo a 5 años, la pregunta es qué va a pasar cuando se nos acabe ese petróleo, que es de donde estamos dependiendo, y ahí sí viene la gran discusión. ¿Es mejor empezar a pensar desde ahora en cambiar nuestra vocación o lo que hacemos es fortalecer petróleo? Porque hay una discusión muy fuerte que se va a dar este año, y es el fracking. Si Colombia efectivamente le va a jugar a la producción con fracking, o sea, con métodos no convencionales de extracción de petróleo, que en países, por ejemplo, como los países de la Unión Europea, está prohibido. Por el contrario, en Estados Unidos se está impulsando de manera importante, y eso en gran medida es lo que explica por qué el precio del petróleo está tan volátil y por qué está cayendo, porque Estados Unidos está siendo capaz de producir con fracking de una manera muy eficiente y de una manera muy rentable. Ese va a ser uno de los temas fuertes que va a haber este año. Me decía un especialista en el tema, don Germán, que estuvo en una feria, o ha estado en varias charlas de estas internacionales, de una empresa muy importante colombiana, y una de las teorías es: Estados Unidos, ¿por qué permite eso? Porque le está dando el tiempo suficiente a que la tecnología eléctrica se desarrolle. Cuando la tecnología eléctrica se desarrolle, que ya muchas empresas han dicho, en el 2025, caso la Volkswagen, lo dijo puntualmente, sí, en el 2025 dejaremos producir carros de gasolina o de combustible, todos serán eléctricos. Claro, Estados Unidos dijo, hágale ahora, que en el 2030 ya el problema está solucionado y no seremos dependientes del petróleo. Esa es una de las explicaciones, y lo otro es que recuerden que gran parte de la geopolítica a nivel mundial ha estado condicionada por el petróleo. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, tiene una gran injerencia a nivel mundial porque ellos son quienes poseen la mayor parte de las reservas comprobadas de petróleo. Lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es decir, venga, yo estoy desarrollando esta tecnología y puedo pasar incluso de ser importador a ser exportador de petróleo. Y pero eso me genera sí, una independencia y apoyo el desarrollo de vehículos eléctricos y otras tecnologías de movilidad. En eso lo vamos teniendo claro. Ganamos independencia en términos de petróleo y desarrollamos tecnologías alternativas. Y, por ejemplo, en Europa eso es todavía mucho más fuerte. Hace pocos días se cerró la última mina de carbón en Alemania. No vamos a seguir produciendo con carbón. Este tipo de tecnología es obsoleta y no la vamos a seguir utilizando. Cuidado, una de las minas más grandes del mundo a cielo abierto de carbón es el Cerrejón y Cerro Matos. Cerrejón. Entonces miren que nosotros, mientras el mundo se va moviendo hacia ir clausurando este tipo de energías, hacia la idea de que este tipo de commodities ya no van a ser importantes, la economía colombiana sigue teniendo una gran dependencia de eso, y ese es el gran debate que hay que dar. ¿Cómo hacemos para que la economía colombiana deje de depender y se empiece a mover hacia Alejandro, yo le voy a decir, estamos perdidos. Yo espero que los bogotanos no han podido, se me lanzaban a Bogotá a hacer 1 metro. Es que la Europa la tienen resuelta, perdóneme, ¿no? Y hay que ser claros. Usted vaya a España, a Francia, a Alemania, tienen la movilidad resuelta. Usted prácticamente debe tener su vehículo, de pronto y quiera salir el fin de semana.
Pero si usted quiere mover en una ciudad europea, que me imagino que conoce, usted no necesita vehículo. No. Ya lo tiene resuelto. Aquí, mientras unos opinan que si el metro es por debajo, que si el metro es por arriba, que si vamos a hacer tranvía o que si vamos a hacer Metro Plus o que si vamos a mejor todos a pie por la 80 o en bicicleta o monorriel. Por Dios, nos enredamos. Este es un país de enredos. Bogotá la tiene fácil. ¿Por qué? Una ciudad plana. Sí. Delicioso. Medellín no la tiene tan fácil para desarrollar su sistema. Pero, por Dios. Entonces la tienen resuelta, entonces muy bueno, cerremos carbón, sí. Claro. Hombre, no vamos a prohibimos los carros de diésel, prohíbalo, apáguenlo, vuélvalo chatarra, recíclelo, y ahí está el metro, o la bicicleta. Es que incluso hasta con una cuestión tan básica, y es con el gas, la pipeta de gas de los hogares, que incluso muchas personas decían que con el nuevo incremento que va a tener esta pipeta, pues muchas familias van a volver otra vez a utilizar más bien el carbón, mejor carbón. Para poder cocinar, en Sí. algo tan sencillo. Sí, yo creo que hay dos asuntos importantes. Nosotros nos adelantamos mucho a ese tipo de discusiones porque yo estoy de acuerdo. Europa lleva muchísimo tiempo en esto y nosotros queremos hacer ese tipo de transformaciones a punta de pupitrazos. Entonces, en Medellín se está hablando de que a 2030 vamos a tener transporte público completamente eléctrico. Hombre, eso no es un problema de pupitrazo, ¿cómo hacemos eso? Pero mi punto es que quienes compran carbón van a dejar de hacerlo. Sí, claro. Y en ese momento, entonces, ¿nosotros qué vamos a vender? ¿Los que compraban petróleo van a dejar de comprarlo? No, nos toca salir a carbón, buscar nuevos clientes, a la India, a países de África, otros países, o sea, nos toca vendernos entre nosotros mismos, porque los países desarrollados ya no van a decir, no, señores tercermundistas, no les compro. Pero otro país tercermundista sí nos compra. Sí. James Robinson, que es un economista muy prestigioso y que conoce mucho la economía nacional, alguna vez le preguntaban sobre el tema petrolero y decía, lo peor que le puede pasar a Colombia es que sigue encontrando petróleo. Es decir, ahí las opiniones están muy divididas sobre qué deberíamos hacer Lo peor para de Colombia, mantener esa lo mejor para un dependencia. político. Para un político. Para un político es- Claro, se encontró la felicidad piña. absoluta. La gallinita y Vamos a los hacer huevos, una muy breve pausa. Vamos a hablar con nuestro especialista de esas implicaciones económicas ya en Colombia. Por ejemplo, salario mínimo. ¿Qué implicaciones va a tener? Vamos a mejorar. ¿Cómo vamos en lo social en nuestro país según la economía? Bueno, gracias a todos por escribirnos. Doña Olga Correa me hace un comentario bastante interesante. Sí, lo he hablado con el ingeniero Ricardo Vázquez. Los carros eléctricos que usan baterías no son tan sanos. Tienen destruidas muchas zonas de Chile y África, sacando material para esas baterías y destruyendo el medio ambiente y las fuentes de agua. Todo medio de movilidad definitivamente generará contaminación. Adicionalmente, ¿qué va a pasar con todas las baterías cuando cumplan su ciclo? ¿Dónde van a ser recicladas? ¿Será que sí son recicladas? Todo eso, mejor dicho, Hasta las bicicletas, Nacho. Vea, si usted tiene un caballo, no le sirve. Porque eso, la huella de ozono que eso deja es impresionante. Muchísimo. Las vaquitas también. Entonces, si usted va en bicicleta, entonces ¿Cómo es la todo el mundo en bicicleta? bicicleta, entonces ¿de dónde salen las llantas? Todo es un enredo. Qué pesar en lo que estamos ahora en la humanidad. Profesor, hablemos un poco. Yarmil le hizo usted una pregunta bien interesante y pienso que no hay que pasarla por alto. Yarmil le preguntaba. Brasil, México. Sí, porque dos estamos- mandatarios completamente diferentes, las dos economías más grandes de América Latina. ¿En qué pueden influir en el resto de los países? Definitivamente, cuando uno ya va haciendo el zoom, se va acercando a la región, México y Brasil van a ser dos focos importantes. Posiblemente le sumaría Argentina, porque Argentina, recuerden ustedes que desde mediados del año pasado viene en un proceso de crisis muy fuerte. Hay que mirar cómo se termina de solucionar el tema. Pero con no va, Argentina. parece ser que no se va a ahondar más. Parece que ya No, como que la parece que frenaron ya se apenas logró en- estabilizar, Sí, parece que es. ya está estabilizado, vienen las elecciones, está Macri, a Macri no le fue bien, está otra vez el kirchnerismo diciendo este es el momento de entrar, pero en lo concreto tenemos un gobierno de una derecha muy fuerte en Brasil, que es Bolsonaro, y un gobierno de una ala izquierda también fuerte, que es el gobierno de López Obrador en México. Estas dos economías son una de las economías más grandes de América Latina. Si nos vamos a lo práctico, nosotros podemos decir,
el crecimiento de Brasil, recuperar la confianza de la inversión en Brasil y recuperar el crecimiento de la economía brasilera es bueno para Colombia porque obviamente si una de las economías más grandes de la región crece, pues eso jalona el resto de las economías. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles pueden ser los costos que estén asociados a esto? Porque obviamente pues, se conoce cuál es el tinte de Bolsonaro en términos de diversidad, en términos de movilización social. ¿Cómo es nuestra relación comercial Colombia-Brasil, Colombia-México? Tenemos una buena relación con Brasil, es una relación Estamos importante. exportando bastante. Nosotros exportamos, importamos tecnología y eso también nos sirve bastante. Con México el comercio también es mixto, no son nuestros principales socios comerciales, pero los movimientos es lo que nosotros llamamos los spillovers. Si a tu vecino le va bien, pues entonces eso nos va a irradiar positivamente a nosotros. ¿Qué sería lo ideal? Que se recuperara Argentina, que Brasil comenzara a crecer y que a México también le fuera bien. Lo que pasa es que como estamos en unos espectros políticos tan opuestos, lo que uno piensa es que si le va bien a uno, no necesariamente le va a ir bien al otro. Lo que pasa es que de pronto nosotros sentimos que México está más correlacionado con el mercado norteamericano. Así es. Que con el para abajo, ¿sí o no? Claro. Brasil sí lo tenemos en nuestro Brasil en nuestro está entorno. en nuestro radar, obviamente compartimos frontera. México tiene una dependencia muy alta con el comercio de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Y recordemos el tratado de comercio que tienen y que acabaron de renegociar con Trump. Que desde lo económico, ¿ustedes cómo ven el incremento del salario mínimo? Que esto va a ayudar a zanjar esta diferencia de clases en Colombia. Desde lo social, ustedes desde lo económico, ¿cómo lo ven? ¿Colombia está dando un paso hacia adelante o, como lo dicen muchos, seguimos absolutamente mal con respecto a esa brecha o nos social? quedamos estancados, Nacho, porque Sí, también o estamos- llegó el nuevo gobierno, está todo como ahí. ¿Cómo lo ven ustedes desde lo económico? El tema del salario mínimo es complicado desde lo académico, digamos desde lo técnico, por lo siguiente, porque es, de cierta manera lo que estamos forzando es que el mercado tenga que pagar un precio que no necesariamente es el precio que debería pagar. Uno algunas veces habla con los empresarios y los empresarios dicen, no hay trabajador más caro que el trabajador de salario mínimo. ¿A qué hacen referencia? A lo que hacen referencia es cuánto me cuesta contratarlo y cuánto me aporta en términos de valor a mi producción. Si nosotros tenemos una diferencia muy grande en ese sentido, ¿cuál es la reacción que tiene el empresario? En lugar de decir, yo contrato más, lo que dice es, listo, el incremento, el salario mínimo aumentó, pero entonces lo que hago yo es contratar menos de estos trabajadores y busco incluso trabajadores que pueden ser un poco más costosos, pero que están mejor calificados y que pueden aportarle mayor valor a mi producción. Entonces, estas políticas que en principio se pueden considerar como buenas, pueden tener un efecto adverso y es que terminen afectando a esa población que precisamente depende de ese salario mínimo, porque si bien si se logra enganchar, si logra conseguir trabajo, va a tener un buen salario, probablemente sea más complicado conseguir trabajo en la medida en que el salario sea más alto. ¿Cuál es la visión y cuál es la posición desde lo social? Que obviamente nosotros necesitamos unos salarios que permitan que las personas puedan suplir sus necesidades básicas, pero no podemos desfasar demasiado lo que los economistas llamamos la productividad del trabajo, es decir, cuánto aporta un trabajador a una empresa en términos de valor de lo que le tiene que pagar el empleado. Si lo separamos demasiado, la decisión puede terminar siendo peor que dejar el salario mínimo relativamente estancado. Ese es uno de los puntos positivos para el crecimiento o de las expectativas positivas para la economía colombiana. Tuvimos un aumento del salario mínimo importante en términos reales, es decir, la diferencia entre lo que subió el salario y lo que fue la inflación en el 2018, y eso genera que la demanda interna, es decir, que las familias, que los hogares quieran consumir más, quieran gastar más, y ese puede ser un impulso importante para el crecimiento de la economía. Entonces, en ese sentido, también puede ser beneficioso. El problema, insisto, es esa separación entre cuánto me cuesta contratar a un trabajador que gane el salario mínimo, que devenga el salario mínimo, y cuán productivo es en mi empresa. En muchas ocasiones nosotros hablamos del tema de los venezolanos que están acá en el país como algo muy negativo, pero hay otras personas en cuanto a la economía que ven que puede ser muy aportante para el desarrollo precisamente de la economía del país. ¿Cómo se ve esta relación acá actualmente? Ese es uno de los grandes retos que tiene, ese es otro de los retos que tiene la economía colombiana para 2019, y es que
sin lugar a dudas la crisis venezolana va a seguir agudizándose. Nosotros tenemos una frontera demasiado porosa con Venezuela. Vamos a seguir teniendo ese flujo migratorio. Yo creo que en términos sociales y en términos digámoslo, de lealtad, nosotros debemos recibir a los venezolanos, porque durante muchísimos años Venezuela recibió colombianos que estaban buscando mejores oportunidades en ese país. Pero hay un reto gigante en términos humanitario, cómo los vamos a atender, y en términos de mercado laboral, porque esas personas se van a vincular al mercado laboral y van a generar entonces una presión, y esa presión puede generar estos brotes de xenofobia, digamos, donde lo que decimos es: ojo que los venezolanos nos están quitando el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero creo que deberíamos verlos más como una oportunidad para complementar el mercado. Personas que lleguen a hacer ciertas actividades en las cuales hay escasez, por ejemplo, recolección de café. No hay recolectores de café. Ya hay venezolanos que están aprendiendo a recolectar café porque en la vida lo han hecho, pero pueden llegar a complementar el mercado. Entonces, yo creo que tenemos que verlo desde esa perspectiva. Hay un asunto de lealtad. Venezuela recibió muchos de nuestros compatriotas durante décadas, y un asunto práctico. Pueden llegar a complementar ciertas actividades que en este momento no es tan sencillo conseguir. Profesor, pero en cuanto a eso que usted menciona del aporte que pueden tener los venezolanos que están llegando al país, pues sí. Y muchos trabajos que aquí no quieren hacer los propios colombianos. Pero también hemos visto que se están aprovechando algunos empleadores de esta necesidad de los venezolanos, pagándoles por debajo del mínimo inclusive, porque hasta yo he visto una fotografía que circula en redes sociales donde págueme lo que sea, pero págueme. Claro. Deme trabajo que me estoy muriendo de hambre, y se han aprovechado lamentablemente. O sea, ¿qué tanto bien le estamos haciendo a un trabajador pagándole menos del mínimo, sin seguridad social, sin ninguna de las garantías? No estamos haciendo nada bien. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Nosotros no tenemos por qué aprovecharnos de una situación calamitosa del vecino para sacar rentas. Yo creo que eso se puede evitar en gran medida si vamos formalizando y vamos registrando, que es lo que se ha tratado de hacer en el último año, cuáles son los venezolanos que están llegando aquí, regularizando su situación migratoria, regularizando su situación laboral, porque esa es una manera en la cual lo podemos proteger, diciéndole: usted tiene permiso de trabajo en Colombia, entonces usted tiene los derechos que tiene cualquier trabajador que está en el país. Profe, volvamos a Colombia rápidamente. Sí. ¿Por qué no pasó esta reforma? ¿Por qué no pasó esta reforma? Yo creo que esta reforma fue una reforma... Mal planteada. Mal planteada. Yo creo que la última vez que me invitaron ustedes hablamos extensamente de la reforma. Creo que fue una reforma mal planteada, fue una reforma mal comunicada. Hay algunos que dicen que no pasó porque este gobierno por primera vez se negó a dar mermelada, y entonces porque no dio mermelada fue que finalmente no pasó la reforma. Pero yo creo que era una reforma bastante agresiva, bastante desequilibrada en términos de que se veía una tendencia muy clara a favorecer o a cambiar la forma de tributar desde las empresas hacia clases media y media baja, y eso generó una reacción muy fuerte que finalmente la terminó tumbando. ¿El país necesitaba esa reforma? O sea, nos está haciendo falta los 14, 20 billones de pesos. No hacía falta la reforma de 14 billones, y yo lo dije en ese programa. Una de las soluciones, una de las cosas que va a ocurrir es que la reforma, la ley de financiamiento finalmente no va a recaudar 14 billones. Lo que va a recaudar es muchísimo menos. Sí. Finalmente lo que pasó fueron 8. No los necesitábamos, pero sí es claro que esos 14 billones eran importantes para la ejecución de los proyectos que se venían o que se vienen con el nuevo gobierno. Ya el ministro de Hacienda dio una frase muy contundente y dijo: bueno, ya la sociedad colombiana habló y dijo que no quiere pagar más impuestos y tendremos que trabajar con lo que hay, pero pues si no hay impuestos, hay programas sociales que no podremos subsidiar. Subsidio a la vivienda, subsidio de tasa de interés a la vivienda ya se desmontó, ¿sí? Y ahora se está hablando del desmonte de subsidio a los servicios públicos para el estrato 3. Entonces, se va a tener que acomodar el gobierno, por un lado, vía gasto, es decir, va a tener que gastar menos, y lo peor de todo es que yo creo que vamos a tener dentro de muy poco, un año y medio, otra vez, otra reforma, que ojalá no sea tan antitécnica como terminó siendo esta, porque esta reforma terminó siendo una colcha de retazos.
donde más o menos lo que se dijo fue: yo necesito recaudar plata, imagínense ustedes alternativas de cómo la recaudamos, un poquito por aquí, otro poquito por allá, un poquito para estos, y al final del día fue completamente antitécnica porque no quedó con una estructura que le dé claridad y que le dé los ingresos al gobierno para los próximos años. En todo caso, la clase económica o social, la clase media, es la que está pagando los platos rotos. Esto devolverá a mucha gente otra vez hacia abajo. Colombia venía en una recuperación, según dicen ustedes, los especialistas, ¿sí o no? Mucha gente saliendo de la pobreza absoluta, mucha gente saliendo de la pobreza. ¿En qué va esto, según los análisis económicos que ustedes hacen? ¿O se está invirtiendo? ¿Otra vez estamos volviendo a ser pobres? Yo creo que los sectores más vulnerables de la población no se van a ver afectados porque efectivamente los subsidios, por ejemplo, de servicios públicos, estratos 1 y 2 se van a mantener, educación, salud, esos no son los que van a estar más afectados. Hay una clase media que en Colombia es una clase media bastante vulnerable y esos que están ahí en el límite creo que son los que van a empezar a devolverse, son los que van a empezar a pasar de una situación más o menos acomodada a empezar a experimentar restricciones. Si a mí me quitan el subsidio de servicios públicos y estoy ahí en ese segmento, en ese límite entre ser pobre y no pobre, ¿en que 100.000 pesos cuentan? En esos 100.000 pesos cuentan, pues obviamente me voy a ver afectado. Entonces en ese segmento poblacional va a haber de manera importante las consecuencias. Ahora, Colombia también tiene que aprender y nosotros tenemos que aprender. La clase media debe pagar impuestos. Nosotros en Colombia debemos pagar impuestos y eso es lo que hace que una sociedad pueda funcionar. ¿Cómo los pagamos, cuándo los pagamos y para qué los pagamos? Son las respuestas que tenemos que empezar a solucionar en este momento. Juan Restrepo le hace la siguiente pregunta. ¿Está usted a favor de medir la economía por productividad y no por el PIB, ya que no refleja la realidad por causa de nuestras actividades digitales en la economía? Gracias. ¿Qué es eso de medir la economía por productividad o por el PIB? Digamos que están altamente correlacionados y cuando nosotros medimos el PIB lo que estamos de cierta manera es mirando qué tan productivos nos volvimos. O sea, no son dos medidas completamente separadas. Cuando uno habla del PIB, del Producto Interno Bruto, lo que estamos diciendo es cuánto vale lo que produjo la economía. Piensen ustedes que el país es una empresa. El Producto Interno Bruto es cuánto produjo esa empresa. ¿Sí? Si esa empresa es más productiva, ¿qué quiere decir que es más productiva? Que es capaz de producir más utilizando menos insumos, utilizando menos máquinas, gastándose menos tiempo en la producción de una unidad, pues obviamente va a ser capaz de producir más. Entonces miren que las medidas están relacionadas. Productividad es cuánto soy capaz de hacer con lo que yo tengo y el PIB es finalmente cuánto vale lo que produje. Entonces, sí hay correlaciones. Ahora, yo creo que la pregunta va un poco en el sentido de que hay sectores que no se logran medir completamente en el índice de Producto Interno Bruto, en la medición del Producto Interno Bruto. Y ahí sí hay un desafío importante, cómo se entran a considerar actividades de servicios que no necesariamente están consideradas en la medición de Producto Interno Bruto. Estas nuevas tecnologías y todo lo que viene detrás de la cuarta revolución industrial. Yo creo que el reto es ese, pero definitivamente una economía que es capaz de producir más utilizando menos recursos o los mismos recursos es una economía que tiene un mayor nivel de Producto Interno Bruto. Bueno, pero digamos que ahorita hay un fenómeno que se viene dando y es que los jóvenes no se quieren caer en las empresas, sino que quieren emprender, quieren hacer sus propios negocios. ¿Qué tan beneficioso es eso para la economía? Esa es una de las discusiones que ahora los empresarios están muy preocupados con eso porque dicen, bueno, el perfil de los millennials, que es el nombre que se les dan, ya no estamos en millennials, ya estamos en centennials. Dicen, son personas que definitivamente no se quieren quedar todo el tiempo en la empresa, que quieren ir cambiando, que tienen otras prioridades. Emprender es bueno, o sea, yo creo que emprender es bueno. Definitivamente los emprendimientos lo que hacen es impulsar la creación de nuevas empresas, pero el riesgo que podemos estar enfrentando o que puede estar enfrentando esta generación es que es una generación que algunas veces no tiene una perspectiva muy clara sobre el futuro. Yo quiero viajes hoy, yo quiero vivir hoy muy bien, pero no se está preguntando, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 30 o 40 años que yo ya no voy a tener la misma fuerza, ni la misma energía, ni los mismos intereses? Pero el emprendimiento per se es una de las actividades que más
valor genera en una economía si se hace de la manera que debe Bueno, ser. pero entonces, de cierta manera, uno de los pilares fundamentales que tenía Iván Duque cuando era candidato a la presidencia era la economía naranja. Finalmente, ¿cómo se está planteando los impuestos para estas medianas empresas, sí beneficia esa economía naranja o se va desdibujando en el camino? La economía naranja, que es... Nosotros hablábamos hace un mes con un profesor alemán que tuvimos invitado en la universidad y le decíamos, no, uno de los pilares importantes del gobierno es la economía naranja. Y se quedaba mirándonos como... ¿Qué naranja? ¿Y qué por ¿Cómo qué? así que economía naranja? Sí. ¿Esa naranja qué es? ¿Qué significa? Eso es muy propio de nosotros. Mira quién. Eso sí. Eso es muy propio de nosotros. Realmente la economía naranja es una idea que lo que busca es que los emprendimientos creativos, no necesariamente el emprendimiento, sino el emprendimiento creativo, tenga cierto tipo de apoyo, y efectivamente así quedó en la reforma. Pero eso es muy pequeño en términos del PIB. O sea, cuánto participa ese sector en el PIB es muy pequeño y va a seguir siendo muy pequeño. Hay exenciones para una empresa que invierte 150 millones de pesos y contrata a 3 trabajadores. Nosotros vamos a romper este problema de depender del petróleo, de una empresa de 150 millones que genera 3 empleos. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que pensar en cosas más ambiciosas. Leo aquí a muchos televidentes que nos escriben, por ejemplo, don Oscar me dice, reforma tributaria para seguir regalándole plata a los grandes empresarios. Y es que últimamente con toda esta tónica política se empiezan a estigmatizar muchos empresarios que generan bastante cantidad de empleo. Germán y yo siempre quedamos con la duda de los bancarios porque pensamos que esos sí están muy tranquilitos y siempre han estado en coche. El sistema bancario de este país está en coche, van tranquilos. Pero hay otra cantidad de empresarios que con las uñas, transportadores, confeccionistas, hay una cantidad de industria en el país que genera una buena cantidad de empleo, empleos muy formalizados, que de hecho muchas de estas grandes empresas ni siquiera arrancan con el mínimo, están por encima. ¿Por qué se está estigmatizando tanto al empresario? Y ser empresario sí es tan bueno aquí en Colombia, o gran empresario. Yo creo que esa es una idea errónea y me gusta mucho la pregunta porque estamos estigmatizando, creo que 2 ideas, y eso responde un poco como a esta polarización en términos políticos que tenemos. Estamos polarizando o estamos estigmatizando al empresario por ser empresario y al rico por ser rico, ¿sí? Entonces, nosotros queremos una economía donde todos seamos ricos. El problema no es ser rico. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Para usted generar riqueza, tiene que utilizar el aparato productivo, tiene que utilizar a la población, tiene que utilizar a los trabajadores. Entonces no podemos estigmatizar al empresario por ser empresario. Al contrario, necesitamos muchos empresarios. Necesitamos gente que quiera emprender, necesitamos grandes empresarios que se la quieran jugar por el país, que se quieran mantener aquí. Necesitamos darles buenas condiciones a los empresarios para que se quieran quedar aquí. Ahora, hay de empresarios a empresarios y hay de empresas a empresas. Lo que nosotros no queremos es empresarios que de cierta manera estén chantajeando constantemente con la idea de si usted no me baja los impuestos, yo me voy. Porque entonces ya eso es cierto tipo de chantaje. Claro. Y algunas veces nos quieren vender esa idea como es lo único y es lo más determinante. Nosotros hacíamos un trabajo con empresarios en Medellín y hay 2 cosas importantes para ellos. El tema de los impuestos, obviamente yo quiero que me cobren poquitos impuestos, pero hay un tema más importante. Ellos decían, los trámites y la burocracia que hay en Colombia para ser empresa es brutal. Hombre, quíteme eso, es que yo estoy haciendo empresa, yo estoy generando riqueza. Pagan los impuestos, pero no están de acuerdo con otros. Pero no me pongo un montón de trabas burocráticas para yo poder exportar, para yo poder salir, para yo poder poner una empresa en determinado sitio, y en eso tienen toda la razón. Nosotros necesitamos un entorno favorable a la empresa, porque la empresa es la que genera riqueza. Isabel Mantilla me dice aquí, remato con esto, bajar impuestos a la empresa no genera empleo ni mejora salarios. ¿Por qué? Es que realmente si les van a los empresarios, pues ¿qué van a hacer? Hombre, sus utilidades van a mejorar. Eso no está correlacionado directamente con generar más empleos
o mejorar los salarios. Claro, y esa es una de las grandes discusiones que hay. En esta ley de financiamiento se aprobaron unas exenciones y una disminución del impuesto a las empresas, y la gran discusión es si eso va a generar ingresos o no. Pero Hay si muchos usted le genera muchos impuestos a un empresario, usted no genera inflación. Pues ¿Por lo qué? haga. Yo tengo que producir este producto, pero lo tengo que cobrar más caro. Ah, pero tengo que pagar muchos impuestos, lo cobro más caro. Es lo que está Sí, pasando con o, los licores o ahora. finalmente no lo hago, o finalmente decido no hacerlo. Y lo importo. Y lo importo. Me sale más Entonces barato. más bien me vuelvo comerciante, lo compro afuera y aquí me vuelvo un intermediario. En la economía, en la parte académica, hay muchos estudios que dicen que bajar los impuestos no necesariamente es una fuente de crecimiento económico. En eso estoy completamente de acuerdo con el televidente. Ni me genera más inversión, ni necesariamente me genera más empleo. Perfecto. Por eso digo yo, es el ecosistema. No podemos pensar solamente en el chantaje de si usted no me baja impuestos yo no produzco, porque es que si ellos están produciendo aquí es porque ven que hay potencial y porque hay unas ganancias. Pero tampoco podemos decir tenemos que ponerle un ambiente tosco y agreste al empresario porque es que los empresarios son malos. No, necesitamos empresarios. Necesitamos empresarios que quieran trabajar, que tengan la capacidad de hacerlo, que aporten a la economía, que paguen impuestos, y necesitamos facilitarles las cosas para que lo hagan y lo hagan de una manera legal y de una manera tranquila. Profesor, yo me quiero quedar con esa idea que usted mencionó hace un momento. Hay de empresarios a empresarios y por supuesto hay empresarios que generan mucho empleo, hay gente que tiene empleo gracias a ese esfuerzo que hacen los empresarios. Pero lo que muchas veces molesta es lo que usted acaba de mencionar también. Esas exenciones, uno ve empresarios apoyando campañas políticas y después haciendo lobby para leyes que les hagan exenciones. O sea, quieren pagar lo mínimo, ojalá nada, a cambio de una incógnita de si en verdad se va a generar más empleo, si se doblan los turnos, si no sé qué más, si se dinamiza la economía. Y muchas veces se quedan en nada. Simplemente exenciones, no pasa nada y ellos ahí. No podemos decir que son todos los empresarios, como dice Nacho, tiene razón, no podemos estigmatizar, pero sí vemos grandes grupos detrás de eso. ¿Hacia dónde se debería mover y qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Una empresa es una forma en la que una sociedad se organiza para producir y generar un producto que al final del día es riqueza, porque la riqueza es que yo pueda vestirme, que yo pueda comer, que yo tenga una casa, eso finalmente es riqueza, y la empresa es una forma de organizarnos para hacer eso como sociedad. Lo que dicen algunos es, no tenemos que gravar la empresa, tenemos que gravar a las personas. Es decir, ese empresario no le ponga un impuesto por tener una empresa, póngale un impuesto a las utilidades que él genera, así como al trabajador se le pone un impuesto por el salario que él devenga. Hacia allá nos deberíamos mover. Así no estamos. No. A usted por eso lo hecho de tener empresa ya le pusieron un impuesto. Claro, usted tiene un impuesto, usted tiene que pagar el 37% por tener una empresa y por tener una renta de esa empresa. Entonces ahí es donde los empresarios dicen, venga, pero es que esto simplemente es una forma en la que yo me organizo. Nos deberíamos mover hacia allá. ¿Por qué es tan difícil? Porque es muy fácil contar cuántas grandes empresas hay. Háganse ustedes el imaginario de cuántas grandes empresas hay en Medellín y uno inmediatamente las identifica y las cuenta en los dedos de la mano. Entonces, claro, para el gobierno es muy fácil ir y grabar allá. Son poquitos, son visibles y yo puedo saber qué están haciendo. No lo puedo hacer con toda la población. ¿Hacia dónde nos deberíamos mover? Hacia eso. Seamos capaces de mirar qué está pasando, cuánto se está ganando la población y que cada uno pueda pagar en función de lo que está obteniendo. Pero eso de la única forma que podría ser viable, diría uno, es con la tecnología. Porque y lo hablábamos aquí en estos días en la mesa, hombre, me puede muy bien y puedo tener muchas utilidades, pero más expertos que muchos empresarios para esconder utilidad y los empresarios. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿esto cómo lo resolvemos? A punto de tecnología y de control absoluto para que no puedan esconder esas utilidades. La tecnología nos tiene que ayudar en eso y para eso funciona. No estamos listos para eso. No estamos listos. No estamos listos para hacer declaración de renta a todas las personas. En los países europeos, todo mundo tiene que declarar. Declarar no quiere decir pagar. Es decir, yo tengo que decirle al gobierno, estos fueron mis ingresos, y el gobierno dice, sí, listo, sus ingresos no son lo suficientemente altos para que usted tenga que tributarle al Estado. Pero sí sé usted dónde está, qué está haciendo,
y qué beneficios está obteniendo y qué ganancias tiene. Nosotros no hacemos eso, nosotros, la mayor parte de la población en Colombia no declara y gran parte de los que declaran no tributa. Entonces estamos dejando el peso del Estado en los empresarios y en esa clase media que cada vez está más identificada, pero que es vulnerable si sistemáticamente lo que hacemos es cambiar los impuestos de los empresarios y se los ponemos a la clase media. Vea, Yasmín está muy aburrida y muy preocupada, me decía en estos días hablando. ¿Usted qué le recomienda? ¿Qué debe hacer cada vez que le llegue su quincena? Sí. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo Ayúdeme, debemos? O sea, para sí, el futuro. Lo normal es no gaste, trate de evitar el... pero es que uno también vino a pasar bueno. ¿Por qué no salir a comer? ¿Por qué no salir a disfrutar de cine, etcétera? No gaste, ahorre, guarde. El panorama está así de crítico. ¿Usted cómo ve esa situación para todos los asalariados de este país este año? Yo creo que este va a ser un buen año para gastar, pero gastar bien. Por ejemplo, vamos a tener tasas de interés relativamente bajas. Si Yasmín en este momento está pensando en comprar su tercer apartamento, este es el momento. ¿Sí? Para vivienda, yo creo que es un buen momento porque vamos a tener tasas de interés relativamente bajas, porque vamos a tener unos precios de vivienda. El mercado inmobiliario sufrió mucho el año pasado, entonces los precios están relativamente estables y puede ser un buen momento para comprar. Entonces, no gasten el Rolex porque el dólar no lo va a dejar comprar no le va a ayudar con el Rolex, no le va a ni con el Mercedes-Benz. No le va a ayudar sino con todo. O sea, eso le va a ayudar entonces a la industria colombiana. Sí, claro. Ya no me compro el yogur o el jamón de extranjero, sino el que producimos aquí en Colombia. Claro, por eso volvemos al inicio de la charla en el programa. Colombia puede tener internamente unas buenas condiciones, pero el problema es que nos vaya a pasar afuera, cómo nos va a pegar. La demanda interna se puede ver favorecido. Es un momento de bajas tasas de interés para hacer buenas inversiones. Y de todas maneras nosotros, yo creo que lo que siempre debemos tener en mente es que la cultura del ahorro se tiene que volver un paradigma para nosotros como sociedad. Nosotros de todas maneras estamos muy acostumbrados siempre a que yo tengo ingresos y esos ingresos se vuelven gasto. Y nosotros decimos, los niños nacen con la arepa debajo del brazo. Con pan. Con pan. Aquí en Antioquia con arepa. Con pan. Con quesito. Si es de buena, con quesito. Sí, huevito revuelto. Donde comen dos, comen donde cuatro. Comen dos, comen tres. Bueno, el vallenato típico de la plata que tengo en las manos, la gasto de mujeres, bebé, bailando. Es decir, nosotros tenemos una idea culturalmente de que tenemos que gastarnos todo. No, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Claro, de todas maneras tenemos que mantener ese paradigma. De cierta manera, las personas veían que antes o en los países que tienen las estaciones ahorran más fácil porque saben de cierta manera llega el invierno, se preparan para eso. Acá nosotros, tan tropical. No es un año muy turbio. O sea, vamos a estar con normal, movidito, sí, pero... Si no hay cambios fuertes a nivel internacional, no va a ser un año espectacular, pero nos puede ir bien. Es decir, podemos estar más o menos como nos fue este año, quizás un poquito mejor. Si se complica Estados Unidos, si la Reserva Federal sube tasas, si vemos que se contagia el problema de Turquía y Argentina a economías emergentes, este año se nos puede complicar bastante. Esperemos que no pase nada. Don J. Pierre, me dice usted aquí, el invitado no respondió, y yo pienso que respondió clarísimamente. Don J. Pierre me dice, ¿qué hacer para que los grandes poderes económicos dejen de hacer lobbying y comprar políticos para que les creen leyes que les rebajen los impuestos? No han podido, nuestro invitado lo dice claramente. Las empresas son tan fácilmente controlables que por mucho lobbying no lo van a bajar, no van a lograr que les bajen los impuestos. No, es difícil. Muy difícil, don J. Pierre. Están ahí detectados, en Medellín son 5, en Cali son 5, en Bogotá son 20, en Barranquilla, esas son las que están pagando impuestos. Pueden hacer lo que quieran y no les van a bajar. Sí. Les van a hacer algunos ajustes que probablemente son injustos, pero a que los bajen, no. No, es difícil. Insisto, en el mundo ideal, nosotros deberíamos grabar es lo que nos ganamos cada uno de nosotros. Pero en la práctica el sistema colombiano está diseñado, y creo que se va a mantener durante mucho tiempo, está diseñado para identificar esas empresas y para grabar esas empresas. ¿Por qué no? Y esto me dice don Dairo León, es que y Germán lo habla continuamente, la ilusión y la evasión.
Porque aquí en Colombia no se ha hecho una fuerte campaña con eso, con la clase pues, con la clase media, con las personas del común, para evitar tanta ilusión y tanta evasión. A ver, aclaremos el término. Evadir es cuando yo tengo que pagar el impuesto y me hago el loco y no lo pago. Es decir, estoy incurriendo en una actividad ilegal, porque debería pagar y no lo hago. Eludir es cuando yo lo que utilizo es la ley para obtener mis exenciones Para y hacerlo el quito. y disminuir la cantidad de impuestos que tengo que pagar. Nosotros tenemos que combatir la evasión. La evasión es altísima. La evasión en IVA, la evasión en impuesto de renta es gigantesca. Esas grandes empresas tienen mecanismos para eludir y tienen mecanismos para evadir que están identificados y se conocen. Pero la DIAN no tiene los dientes legalmente para hacerlo, ni la capacidad técnica para hacerlo. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Se pidió en la ley de financiamiento aumentar la capacidad de la DIAN para hacer ese tipo de seguimientos y para sancionar. ¿Cómo se va a materializar? Desafortunadamente eso termina siendo un canto a la bandera porque en cada reforma siempre decimos lo mismo. Necesitamos fortalecer la DIAN, pero la DIAN finalmente no sale fortalecida. Vamos a hacer una breve pausa, gracias. O sea, me voy más tranquilo. Sí. Turbio, turbulento, pero nada grave, que el avión no pueda aterrizar bien a finales de este año. Esperemos que no nos caiga un rayo fuerte, que nos quite un ala, porque ahí sí no hay nada que hacer. Y clarísimo, Por nos mejor que esté afectaría lo funcionando que el avión. pase en Estados Unidos, lo que pueda pasar en Estados Unidos, China, de pronto Turquía, Argentina. Y lo del Brexit podría afectar a Inglaterra, algo. Unión Europea, ¿cómo se va a manejar la relación con la Lo Unión que Europea? pasa en Venezuela no nos va a afectar, Brasil seguirá en su tónica, estaremos observando México, pero tampoco, estaremos atentos, pero no nos debe afectar. Básicamente China, Estados Unidos. China, Estados Unidos es clave para nosotros y que los emergentes encontremos recursos en el resto del mundo para seguir financiando nuestros proyectos. Porque si no hacemos eso, se nos complica. Es ese rayo que empieza a caer. Y yo del siempre hago avión. la pregunta del millón. ¿Colombia está quebrado o no está quebrado? No, Colombia no está quebrada. Perfecto. Vamos, mucha tranquilidad, porque Yasmín y yo sí estamos quebrados, ¿sí o no? ¿Usted también duda? ¿O ahí vamos? Pero nos estamos levantando, Nacho. Sí, sí, nos vamos a levantar poco a poco. Ahí vamos saliendo de estos costos que implica el inicio de año, todo para arriba. Por Dios. Lo que nos suben en el salario, y es lo que aquí todavía no lo han subido, pero bueno, está más. Pero lo que nos suben, ahí mismo. Ahí se va tome, descontando. Lleve garrote. Ay, en últimas, el 19% del IVA ya sí lo asumimos, pues ya ese castigo tan doloroso. Ya ese está incorporado. Qué ya la gente incremento lo tan asumió. bravo. Eso nunca vuelve a bajar, ¿o sí? Eso no vuelve a bajar. Jamás. Antes podría ir hasta el 21. Se estaba proponiendo que bajara, eso difícilmente va a bajar, más fácil sube, más fácil se amplía, se va a volver a la discusión del IVA, eso es una batalla perdida, pero no una guerra. O sea, el IVA lo normal es que quede en 20% en todo el mundo. Y en todos los productos. Y en todo, 20% en todos los productos. Esa es más o menos la media que vemos con países que lo tienen incluso mucho más alto. Sí, ¿y quién lo tiene más alto que nosotros por eso? En Europa hay países que lo tienen mucho más alto. Pero también cómo se ve identificado en el país. Yo vuelvo al mismo asunto, eso es un círculo vicioso. El problema no es que paguemos impuestos, el problema es que tenemos que pagar impuestos, pero además de eso tenemos que pagar el colegio porque no hay educación pública, que tenemos que pagar la salud privada porque no hay salud pública, que tenemos que pagar que los peajes impuestos se porque no hay devuelvan carreteras realmente. públicas. Muy bien. Ese es el problema. Y los peajitos, por Dios, entre Caucasia y Planeta. ¡Qué golazo, señores de la ANI! El de Amagá. No, perdóneme. Usted sale de Caucasia, peaje, y a los 40 kilómetros exactos, el mismo peaje. Por Es Dios, ilegal porque debe estar a 100 ¿quién nos ayuda? metros. ¿Quién nos defiende de este adefesio? Germán me decía de un viajero que venía... Mañana le tengo el video, Nacho. Mañana lo van a ver cómo los suramericanos se sorprenden de la cantidad de peajes y cómo nos están robando la plata en este país por la ineficiencia de todos los gobiernos de aquí para atrás para tener vías. Ni siquiera de este, de todos, de aquí para atrás. Sí, Nunca señor. han sido capaces. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes.
¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Todo está listo para el inicio del cierre de la compuerta número 2 del proyecto hidroeléctrico Hidroituango este miércoles a las 6 de la mañana. 2.155 personas estarán pendientes monitoreando todo el procedimiento y también se dispuso de un helicóptero Ángel para preservar la integridad de los únicos 5 trabajadores que se quedarán dentro de la hidroeléctrica. Serán exactamente 2.155 personas las que estarán atentas y monitoreando el cierre de la compuerta número 2 de Casa de Máquinas en Hidroituango. Todos los organismos de socorro están dispuestos para este proceso que se espera sea determinante para la continuidad del megaproyecto. Desde el día de mañana a las 4 de la mañana se instala la sala de crisis departamental aquí en la Gobernación de Antioquia y a las 5 de la mañana se instala la sala de crisis a nivel nacional desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 5 personas fueron las encargadas por EPM para llevar a cabo el cierre de esta compuerta, por eso también se destinó un protocolo exigente con el cual se les garantizará su vida. Nosotros estamos conectados con la brigada de emergencia de EPM, quien estará dentro del proyecto, protegiendo las 5 vidas de las personas que maniobrarán todo lo del cierre de la primera compuerta. También tenemos dispuesto un avión Ángel de la Fuerza Aérea dentro del proyecto por si sucede algo con estas 5 personas. La evacuación de todas las personas en el proyecto se realizará este miércoles desde las 2 de la mañana, mientras que las comunidades aguas abajo se mantendrán en las mismas alertas en Puerto Valdivia y Valdivia Roja y hasta Tarazá en naranja. Sin embargo, la recomendación de las autoridades para las comunidades es la de mantenerse alejados del río Cauca. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, contratará un segundo estudio con la Universidad Nacional para conocer más en detalle lo que realmente pasó y está pasando en Hidroituango. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está de acuerdo. Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, es necesario contratar un nuevo estudio con la Universidad Nacional para tener una visión académica de lo que sucede en el proyecto Hidroituango tras la aparición de El Socavón, que obligó al cierre de las compuertas en Casa de Máquinas. Para el alcalde de Medellín, esta es una medida que es bienvenida. Eso está bien, claro, hemos hablado con el gobernador. ¿Por qué? Porque muchos de esos estudios técnicos se tienen que ir comparando. Porque en muchos se ha puesto de acuerdo justamente que lo que se va a hacer con el cierre de Casa de Máquinas en compuerta 2 es un procedimiento que hoy cuenta con todo el protocolo y así lo muestran hoy los diferentes estudios técnicos. Mientras más estudios técnicos tengamos, mejor. Y claro que estoy de acuerdo con que se haga estudio, además la Universidad Nacional es una entidad prestigiosa, tiene prestigio y tiene buenos especialistas. Todos esos conceptos nos pueden ayudar. Se espera que en los próximos 20 días se realice este estudio. Mientras tanto, el mandatario municipal estará al frente del procedimiento que se llevará a cabo este miércoles 16 de enero a las 6 de la mañana. Pero queriendo Dios, esto va a salir muy bien, es lo que queremos. Aquí las prioridades están bien definidas de acuerdo a la escala de valores y es lo primero la vida de las personas, tanto de los que trabajan dentro de la obra como las comunidades aguas abajo. Segundo, el medio ambiente y tercero, el proyecto. Y de acuerdo a eso estamos tomando las decisiones. Luego del cierre de la compuerta 2 se continuará con una evaluación minuciosa de la obra y en las próximas 48 horas no se realizarán labores para después realizar la evaluación de lo que será el cierre de la compuerta 1. Los diputados a la Asamblea de Antioquia proponen la creación de una comisión especial para ejercer control político al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. La idea es recolectar datos precisos para tener su propio diagnóstico. Yo creo que la idea es crear una comisión especial ahora sí, una comisión especial, no accidental, sino especial sobre el tema, como ya lo hemos hecho con otros aspectos de la vida departamental, porque lo amerita. Yo creo que el tiempo en el derecho a veces para los abogados se van perdiendo las pruebas y el tiempo también en el derecho con esos problemas va haciendo olvidar cosas. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una comisión desde el principio, recopilar todo lo que se ha dicho y mirar en forma extraordinaria el tema Hidroituango. A buen ritmo avanzan las obras de intervención de la conocida Avenida La Playa en la ciudad de Medellín. Según la Secretaría de Infraestructura, estas obras están adelantadas en un 95% y estarán terminadas en el mes de junio. Se invirtieron más de 40.000 millones de pesos.
Las obras en la avenida La Playa avanzan de manera positiva, según la Secretaría de Infraestructura de Medellín, pues el tramo 2 ya está en un 95% de ejecución con una inversión de más de 11.000 millones de pesos y el tramo 1 avanza en un 35% con una inversión superior a los 20.000 millones de pesos. Acá hay un tema que es muy importante, es toda la reconfiguración del espacio público, donde antes teníamos carriles para los vehículos, hoy vamos a tener espacio público para el peatón y espacio para el ciclista, obviamente también priorizando ese transporte público integrado. Adicional a esto es un tramo que aglutina otros proyectos muy importantes o se articula con Córdoba, que ya es un proceso también que tenemos en un estado de más del 95%, con La Bastilla, que va más o menos en un 25%, con Junín, que es el paseo que encontramos entre La Playa y Ayacucho. Se espera que el tramo 2 esté listo en febrero para ser entregado a la comunidad, mientras que el tramo 1 estará culminado en el mes de junio. Bueno, más o menos 300 a 400.000 personas transitan diariamente por este sector del centro de Medellín. Recordemos que es un sector que además tiene una relevancia cultural importante con el teatro, con las esculturas que se encuentran en todo el eje central de este corredor, con toda la cantidad de instituciones de educación que hay cercanas también. Esta nueva cara de la playa trae consigo nuevos jardines, especies arbóreas que acompañarán a los diferentes ejemplares que llevan allí más de 150 años sembrados y que hoy aportan a una respiración más limpia en medio del caos y la polución. Información de servicio a la comunidad: este sábado no habrá servicio en la oficina de pasaportes del departamento de Antioquia. Todo se debe a una jornada nacional de mantenimiento que se llevará a cabo el fin de semana. Bueno, efectivamente la Dirección de Pasaportes tiene un sábado donde no hace atención al público y es este próximo sábado en el mes de enero. Esos sábados los destinamos en asocio con la Cancillería al mantenimiento de plataforma para prestarle un eficiente servicio a la comunidad en los días subsiguientes. Solo un sábado al mes no prestamos el servicio en la Dirección de Pasaporte. Consulta la página o nuestra información para que tengas claro qué sábado no hay servicio en esta oficina. Y en efecto, este viernes y sábado, jueves y viernes, perdón, estaremos sacando el pasaporte desde el municipio de San Jerónimo con el inicio de la Feria de Servicios de Antioquia Cercana. A todos los amigos del occidente cercano los invitamos a que saquen su pasaporte en el municipio de San Jerónimo. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Momentos de angustia y pánico vivieron 3 ancianos de un hogar geriátrico ubicado en el sector conocido como la Placita de Flores, en el centro de Medellín. Varios ladrones secuestraron a estos ancianos para poder acceder a un cajero electrónico aledaño a este hogar. Los ladrones finalmente lograron llevarse todo el dinero del cajero. Los habitantes del sector de la Placita Flores de Medellín no salen del asombro con el saqueo que unos delincuentes hicieron a este cajero electrónico. Según algunos testigos, los criminales secuestraron a 3 abuelitos por más de 4 horas para cometer el ilícito. Aproximadamente 21 horas en un local contiguo a los cajeros, más exactamente en un inquilinato, ingresan unos sujetos, intimidan a unas personas, las encierran en un cuarto y proceden por la modalidad ventosa ingresar a la zona de los cajeros. Los delincuentes lograron romper la pared que separa la vivienda de la instalación financiera y destruyeron el cajero. Ahí proceden a hurtarse el dinero que el día antes habían abastecido esos cajeros. Estamos en el análisis de cámaras de seguridad, pruebas de dactiloscopia para establecer los responsables, la investigación respectiva y determinar la situación real de los hechos. Las autoridades investigan por qué una vez se activó la alarma, la empresa de seguridad no llegó de manera oportuna y se demoraron en dar parte a las autoridades. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó la versión que tiene esta entidad sobre la muerte de un joven a manos de uno de los agentes de policía en la comuna 13 de Medellín. Según la versión oficial, el joven esgrimió un arma de fuego, por lo que el agente de la policía tuvo que dispararle. Las autoridades de la ciudad de Medellín entregaron su versión sobre el video que desde ayer circula en redes sociales, donde se ve como un hombre es abatido por la fuerza pública en hechos ocurridos la tarde de ayer en la comuna 13 de la capital antioqueña. Produce un procedimiento solicitando una atención de pare a unos sujetos que se encontraban
en actitud sospechosa y con información de la ciudadanía realizando disparos anteriormente y esgrime un sujeto un arma de fuego, a lo cual la policía reacciona hiriendo gravemente y posteriormente falleciendo esta persona. Se le incauta un arma de fuego tipo revólver con 2 vainillas y 4 cartuchos y se desarrolla el procedimiento poniéndole conocimiento de las autoridades judiciales. El joven abatido fue identificado como Kevin Daniel Arenas Torres, de 21 años de edad. Las autoridades investigan si esta persona estaba vinculada con algún combo delincuencial de la zona, pues allí opera la banda delincuencial El Coco. Por ahora, al uniformado que disparó se le abrirá una investigación. En todo procedimiento policial se adelantan las investigaciones penales en la justicia penal militar o la Fiscalía Ordinaria, a investigaciones disciplinarias para mayor transparencia en los procedimientos policiales. En lo que va corrido de 2019, las autoridades han reportado 2 casos en los que han dado de baja a los presuntos delincuentes que no han acatado la señal de pare y se enfrentan con la policía. Ante las quejas de la ciudadanía por la inseguridad en los principales parques de Medellín, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció el nombramiento de capitanes de la policía e encargados de la seguridad en parques como el Lleras, Plaza Botero y Parque Berrío. Debido a las constantes quejas que a diario las autoridades reciben con respecto a la inseguridad en algunos parques principales de la ciudad de Medellín, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, precisó que con el fin de frenar estos delitos, se nombrarán unos capitanes de la fuerza pública para que estén pendientes exclusivamente de estas zonas. Porque la queja es que siguen atracando en el Parque Lleras, en el Parque Berrío, en el Parque Botero. Entonces vamos a tener unas especies de capitanes que coordinen cada parque y que les demos un espacio, por ejemplo puede ser un carro eléctrico donde la ciudadanía se pueda estar arrimando permanentemente en caso de que tenga una dificultad. Y es que el hurto a personas en el centro de la ciudad es un delito que desvela a las autoridades, pues solo en 2018 la Fiscalía recibió un total de 7.047 denuncias de atracos en el centro y un total de 21.000 en toda la ciudad. Porque a veces la ciudadanía no sabe con quién hablar cuando tiene un problema en un parque. Entonces vamos a empezar a trabajar para que con la Alcaldía de Medellín, con mi general Gómez y a quien lo va a recibir en el Valle de la Urrá, empecemos a que la gente tenga dónde hablar, donde lo escuchen en esos lugares. Porque a veces ocurre algo en el Parque Berrío y ellos dicen que no tienen confianza de expresar su queja. O sea que vamos nuevamente a tratar de ayudar para trabajar en conjunto cómo resolvemos este problema de estos parques que siguen existiendo muchas quejas en el tema de la seguridad. Se espera que en el primer semestre de este año sean instaladas algunas cámaras de seguridad de reconocimiento facial con el fin de identificar y detectar a los delincuentes que operan en estos parques. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para erradicar los cultivos de coca en el departamento de Antioquia, todavía hay 11.000 hectáreas de estos cultivos sembrados en el departamento. El gobernador Luis Pérez le dijo al gobierno nacional que es momento de cambiar la estrategia. El más reciente informe sobre erradicación de coca en Antioquia indica que en el departamento aún existen 11 hectáreas sembradas con esta planta. En 2018 el ejército y la policía lograron la erradicación de 14.100 hectáreas, pero existe una gran preocupación porque la siembra de esta mata sigue en aumento. De 13.800 hectáreas se erradicaron 14.100. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen en un proceso de resiembra muy acelerado y que muchas de las erradicaciones que son, por ejemplo, manuales, pueden no ser tan efectivas, porque a lo mejor estamos soqueando algunas matas y están creciendo más fuertes. El primer mandatario departamental aprovechó para hacerle un llamado al gobierno nacional para que actúe de manera urgente contra este flagelo. Esto tiene que llevar a reflexionar a la Corte Constitucional, al Congreso de la República, a la Presidencia de la República,
porque este es el lugar donde más ordenadamente estamos luchando contra el narcotráfico. Y tenemos que decir la verdad. La verdad es revolucionaria, la verdad es lo primero que espera siempre la gente. Entonces nosotros no podemos decir que erradicamos 14.000 hectáreas y que todo se arregló. Pérez Gutiérrez indicó que llegó la hora de cambiar la estrategia contra la lucha de los cultivos ilícitos en Colombia y precisó que con mejoras biológicas los delincuentes están recogiendo hasta 7 cosechas de coca en el año. Delegados de la ONU realizan visitas a las zonas veredales de las FARC en el departamento de Antioquia. Luego entregarán un informe al gobierno nacional, el cual incluye la detección de algunas falencias como la ausencia de proyectos productivos. Bueno, evidentemente todavía hay falencias en algunos de los espacios territoriales a nivel de la llegada de proyectos económicos que puedan dar una viabilidad a futuro de las poblaciones en proceso de reincorporación. También las comunidades que están viviendo alrededor, porque no olvidemos que una cosa son los ETCRs, también muchos exguerrilleros se han ido asentando en otras áreas donde ellos tienen una conexión pues familiar, una conexión territorial, pero nos preocupa también muchísimo que las comunidades que están alrededor de estos asentamientos también se puedan beneficiar y también les puedan llegar estos beneficios económicos, de proyectos, de infraestructura y sobre todo de reincorporación social y de reconciliación entre las diferentes partes que forman este país, que nos parece después de 53 años, que es la parte más difícil. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.